Buenas a todos. Antes de comenzar esta historia, es esencial mencionar que esta historia no me pertenece, el link de la misma estará en la descripción. Table of Contents. Capítulo 7. Capítulo 8. Capítulo 9. Gimió Firo, empujándose hacia el cuerpo dormido de Shirou. ¡Qué calor!, gimió Shirou, intentando apartarla con una mano, pero Firo insistió en empujarlo hasta que por fin lo levantó. ¿Qué quieres ahora? Shirou se levantó del heno y se giró para encarar al joven filorial. Tardó unos instantes en acostumbrarse a la pálida luz de la luna que se filtraba por las grietas de la madera del granero, pero al hacerlo, abrió mucho los ojos y arqueó las cejas. El crecimiento de Filo había continuado mientras Shirou dormía y había tomado una dirección extraña. Si bien antes parecía tener la misma apariencia que los demás filoriales, con un cuello largo y delgado y una altura de aproximadamente 2 metros, ahora parecía pertenecer a una especie completamente diferente. Su apariencia era más parecida a la de un pollito recién nacido, casi tan ancha como alta, solo que aumentada a más de 2,5 metros de alto y 2 de ancho. Parecía pesar unas 2 toneladas. Su plumaje se había desvanecido hasta convertirse en un blanco brillante, salvo por un pequeño toque rosa ciruela en el centro del pecho y pequeñas motas en las alas. 2 plumas extra largas se extendían desde encima de sus ojos, como cejas, enmarcando su cabeza con gran belleza y haciéndola parecer adorable, o tan adorable como podría serlo un pájaro tan grande como para tragarse a alguien entero. Filo, ¿qué te pasó?, preguntó Shirou mientras acariciaba el cuello, ahora casi invisible, del ave. Filo solo ladeó la cabeza y lo miró con expresión confundida, kawaii. En respuesta a la pregunta de Shirou, se abrieron 2 ventanas en su visión. Entradas del libro de monstruos, con imágenes incluidas. Una trataba sobre los filoriales y describía sus hábitos alimenticios y territoriales, así como su amor por los carruajes y su rivalidad con dragones menores y grifos. La segunda trataba de algo que casi le atragantó a Shirou. Reinas/reyes filoriales. En la parte superior de la página había una imagen de otra ave que se veía casi exactamente igual a la apariencia actual de los filorial. Shirou la hojeó en busca de información. Eran la élite de su raza, con un conocimiento inherente de muchas cosas, incluyendo la magia. Una reina filorial adulta puede manipular el espacio a su alrededor, creando una niebla infranqueable, simplemente ejerciendo su poder. Se pensaba que esto era su forma de marcar su territorio. También había algunos párrafos que mencionaban cómo la reina filorial original había derrotado tanto al emperador dragón como al rey grifo, los miembros más poderosos de sus respectivas especies, razas consideradas entre las bestias fantasmales más poderosas del mundo de Shirou. Al parecer, Shirou había sacado la lotería. Pero como Shirou sabía que la voluntad era la clave, un gran poder conlleva un gran hambre. El estómago de Filo rugió y el pájaro, ahora gigante, empezó a gemir pidiendo comida y a seguir empujándolo. Bueno, ya lo entiendo, dijo Shirou mientras sacaba una buena cantidad de las tiras de carne horneadas que había estado usando a Jian para crear en masa. Continuó alimentándola hasta que pareció estar saciada. Esa sola comida había sido de aproximadamente 90 kilos de carne, suficiente para alimentar a 50 hombres durante un día completo. Echó un vistazo a sus provisiones para ver cómo le iba la comida, pero incluso con la cantidad que comía Filo, su excedente seguía aumentando. Cada uno de los perros monstruosos era del tamaño de un caballo, aunque un poco más delgados, y por eso tenían unos 225 kilos de carne aprovechable, mucha de ella de menor calidad, que Shirou utilizaba en la función de cocina de Jian, ya que, independientemente de la calidad de la carne, el resultado siempre era el mismo. Esto significaba que mientras Shirou siguiera cazando monstruos grandes, o pequeños en cantidades suficientes, alimentar a Filo no sería tan difícil. No sería como con saber dónde tenía que comprar la comida. La vida habría sido más fácil en aquel entonces si hubieran podido salir al bosque todos los días a cazar un oso para que ella comiera. Bueno, ya que nos levantamos, ¿qué tal si cazamos un poco más?, dijo Shirou al levantarse. Su menú indicaba que eran alrededor de las 6 de la mañana. Si nos esforzamos, podremos conseguir suficiente comida para que la gente a la aldea coma un tiempo. Sin conservantes, la carne no duraría mucho, por mucha que Shirou consiguiera, pero al menos les daría una semana para centrarse en la reconstrucción en lugar de tener que preocuparse por conseguir más comida. La aldea se había inflado debido a los refugiados, así que tenían 150 bocas que alimentar. 150 bocas, 2 kilos de comida al día por persona, durante unos 7 días, significa 1900 kilos de comida.
Así que 9 esos perros monstruosos, o algo de tamaño similar, serían más que suficientes. Y si Shirou traía los cuerpos enteros, no tendría que responder preguntas incómodas sobre cómo se las arreglaba para llevar tanto en su mochila. Mientras se preparaba para irse, apareció otro cuadro de texto de Gian. Advertencia. El sello de esclavo monstruoso básico no es suficiente para controlar a una reina filorial, ¿de verdad? Bueno, de todas formas no había estado usando esa cosa, dijo Shirou, aunque se sentía un poco incómodo con la idea de no tener una alternativa al enfrentarse a algo que podía derrotar a un dragón. Aún así, lo que el traficante de monstruos había dicho sobre la impronta animal y la lealtad parecía tener razón. Shirou solo tendría que vigilarla para asegurarse de que no hiciera nada malo. Comía mucho, lo que significaba que probablemente podría controlarla con la comida que necesitara, como entrenar a un perro con premios. Algunos objetos pueden ayudar a desbloquear nuevas formas para las armas legendarias. Intenta darle a tu arma una muestra de todo. Genial, ¿tú también exiges que te alimenten, dijo Shirou mientras miraba al suelo. Tomó una de las plumas rosas y blancas que Filo había perdido durante la noche y se la echó a la espada. Requisitos cumplidos. Espada del maestro de bestias tercero, 0, 40, desbloqueada poder base. 8 bonificación de equipo. Aumento de crecimiento de monstruos, medio sin dominar, competencia. 0%. Otra forma de aumentar el ritmo de crecimiento de las estadísticas de Filo, y sus estadísticas ya se estaban volviendo bastante aterradoras. ¿Cuánto tiempo tardaría en alcanzar la fuerza de un Servant? En el fondo de su mente, no podía evitar imaginar a Ilya cabalgando orgullosamente sobre la espalda de Filo, comandándola como solía hacerlo con Berserker. Quizás no fue tan buena idea. ¿Qué? Filo ladeó la cabeza al notar la expresión preocupada de Shirou. Lindo, grande y poderoso. Ah, sí, Ilya iba a adorar a Filo. No es nada. Vámonos. Les tomó 3 viajes, ya que no podían cargar más de 3 de esos monstruos más grandes a la vez, debido más a su tamaño y forma desgarbados que a su peso. Cada vez que regresaban, simplemente dejaban los cuerpos junto al almacén, al fondo del pueblo, antes de salir a buscar más. La caza era bastante frenética comparada con la anterior. Filo corría antes de que Shirou tuviera tiempo de prepararse y pisoteaba a los monstruos hasta la muerte antes de que pudieran contraatacar. Filo también corría delante de Shirou y se agachaba en el suelo frente a él, intentando que se subiera a su lomo. Al principio lo hizo, pero tras caerse al intentar montarla sin silla ni riendas, mientras corría de velocidades cercanas a las de un Servant, Shirou decidió detenerse e intentar soportar su mirada de cachorro, pero solo cedió 2 veces más. ¿Cómo es posible que un pájaro tenga el labio inferior tembloroso? Aún así, si pudiera encontrar una silla de montar para ella, podría finalmente obtener su calificación de Rider. Eso debería bastar, dijo Shirou, arrojando al suelo el enorme cadáver que había estado cargando junto a los demás. Ahora a despedirnos y ponernos en marcha. ¿Qué? Shirou miró a Filo, que observaba los cadáveres y se lamía el pico. No me digas que tienes hambre otra vez, dijo Shirou, mirando su reloj para confirmar que solo eran las 8:30. Había comido hacía 2 horas y media, y ya tenía hambre. Aún así, Filo asintió. Está bien, te daré más comida. Esto se estaba volviendo ridículo. Shirou se preguntaba vagamente si la estaría sobrealimentando. Desconocía las necesidades nutricionales de un filorial. ¿Acaso las reinas filorial comían lo mismo que los filoriales normales? Tras alimentar a Filo de nuevo, Shirou se dirigió a la aldea. Pensaba simplemente decirles dónde había dejado los cuerpos de los monstruos, darles instrucciones sobre cómo preparar la carne y salir antes de que encontraran el saco de monedas que les había dejado. Pero al acercarse, empezó a oír gritos. ¡Bastardo! ¡Maldito bastardo! ¿Cómo pudiste hacer esto? Les prometimos a los padres de esos niños que, si algo pasaba, los cuidaríamos. ¿Crees que Marta le habría hecho esto a tu pequeña Abby si hubiéramos muerto nosotros en lugar de ellos? Una mujer de aspecto severo y rostro corpulento le gritaba a uno de los rancheros a todo pulmón. Parecía que toda la aldea se había reunido por lo que hubiera sucedido. Los adultos tenían miradas de asco y odio, mientras que los niños se aferraban a quien los quisiera y temblaban. El pueblo va a tener dificultades para controlar el número de bocas. Esos niños tendrán más posibilidades con, el hombre intentó defenderse, pero la mujer no lo permitió. ¿Mejor oportunidad? ¿Mejor oportunidad? ¿De verdad te crees esas tonterías? Los traicionaste. Bastardo. Gritó y se agachó para recoger una piedra y tirársela al hombre.
Shirou agarró la muñeca de la mujer antes de que pudiera lanzar la piedra. Una piedra solía convertirse en muchas, y él prefería no ver cómo apedreaban a un hombre. La mujer se sorprendió tanto al ver a Shirou allí que dejó caer la piedra que estaba a punto de lanzar. O quizás estaba mirando a Firo, que estaba justo detrás de Shirou. ¿Alguien puede explicarme qué está pasando?, preguntó Shirou en un intento de interrumpir lo que estaba a punto de suceder. Shirou-sama, pensé que ya se había ido del pueblo, dijo el jefe de la aldea sorprendido, observando también el ave, muy diferente a la que había visto la noche anterior. No, Filo y yo solo estábamos cazando. Pensé en dejar un poco de comida extra aquí para que no tuvieras que preocuparte por ella mientras reconstruías, respondió Shirou antes de volver a pedir una explicación de lo que estaba sucediendo. Bueno, verás. El jefe de la aldea empezó a frotarse los nudillos con nerviosismo, mirando a Shirou, a la mujer, al ranchero y luego a la multitud que los rodeaba. Era un buen hombre, pero estaba demasiado nervioso. Shirou deseó haberlo soltado de una vez. Se llevaron a los niños semihumanos. ¿Cazadores de esclavos, quiero decir? ¿Cazadores de esclavos?, repitió Shirou sorprendido. Como Jian tenía una espada de esclavista, Shirou suponía que la esclavitud existía en este mundo, pero aún no la conocía. Pero incluso si existiera, la mayoría de las sociedades tenían reglas estrictas sobre cómo convertirse en esclavo. Disculpen mi ignorancia, pero creía que la esclavitud era un destino para deudores y criminales, no para huérfanos. La esclavitud solía comenzar como un medio para que quienes vivían con deudas ineludibles o delitos menores escaparan de un ciclo interminable de pobreza y prisión, logrando sobrevivir y beneficiar a la sociedad. Y en este estado, la esclavitud ni siquiera era algo tan malo. Las prácticas esclavistas solían estar bien gestionadas para que nadie sufriera abusos y los esclavos pudieran eventualmente obtener su libertad. Solo cuando algunos individuos de la sociedad se volvían indeseables la situación podía volverse oscura, y rápidamente. Estrictamente hablando, sí. Esas son las únicas dos maneras de convertirse en esclavo, según lo establecido por un sabio gobernante del pasado. Sin embargo, el hombre se humedeció los labios mientras buscaba las palabras. El trabajo esclavo suele tener una alta demanda. Mayor que la oferta. Sobre todo ciertos esclavos más singulares. ¿Esclavos singulares?, preguntó Shirou, temiendo la respuesta. Esclavas sexuales. Escupió la mujer. Las kitsunes son consideradas extremadamente valiosas, especialmente las jóvenes vírgenes. Su ira se convirtió lentamente en sollozos temblorosos. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste vender a esas pobres niñas? ¿Cómo? A Shirou se le encogió el corazón. Sus pensamientos volvieron a la joven zorrita que había cenado la noche anterior. Era una jovencita bonita, de cabello rubio dorado, ojos plateados y rostro amable. Los recuerdos de Sakura y lo que Shinji le hizo volvieron a la mente de Shirou. El rancho se hundió aún más, y miró al suelo avergonzado. Eran los hombres del nuevo marqués, y de alto rango. Habrían incendiado el pueblo si hubieran descubierto que les escondíamos a los niños, y. El pueblo necesitaba el dinero, para ayudar con todas las bocas que tenemos que alimentar. ¿Entonces el marqués de estas tierras apoya la esclavitud en el mercado negro?, preguntó Shirou, mirando al jefe de la aldea en busca de confirmación. Casi todos los señores del país lo hacen, siempre que sean semihumanos. Nuestro anterior señor, el duque, era un hombre honorable y jamás habría participado en algo así, pero murió durante la ola. El jefe de la aldea admitió avergonzado. Ya veo, dijo Shirou asintiendo. Una última pregunta. ¿Por dónde se fueron? Disculpe, preguntó sorprendido el jefe de la aldea. Todos han cumplido con su deber como ciudadanos al ayudar a los hombres del marqués, pero últimamente hay muchos bandidos en las carreteras. Sería una lástima que algo sucediera, dijo Shirou con una sonrisa de lado. Creo que iré a ver si necesitan ayuda para entregar su carga. Después de todo, soy un mercenario. Y, por favor, no linchen a este pobre hombre. Vivir con lo que hizo debería ser suficiente castigo. Sin la densa vegetación ni el terreno irregular, montar a Firo a pelo se volvió mucho más fácil, incluso si Shirou aún tenía que aferrarse con todas sus fuerzas. En una carrera directa por el camino de tierra, Filo alcanzaba velocidades de alrededor de 112 km por hora, comparable a la velocidad máxima de un guepardo. Solo el ave era capaz de mantener esa velocidad kilómetro tras kilómetro. Así que, aunque los esclavistas llevaban 2 horas de ventaja, Filo los alcanzó en tan solo unos minutos.
Había 7 esclavistas sentados en una carreta abierta tirada por una criatura parecida a un dinosaurio que bien podría haber sido una especie menor de dragones. Los niños semihumanos estaban atados detrás de la carreta, con las manos atadas con cadenas que los arrastraban, obligándolos a correr para intentar seguir el ritmo, para que no cayeran y fueran arrastrados. Había 16 niños en total, de entre 10 y 15 años, con 3 niños más pequeños, demasiado débiles para seguir el ritmo, atados en la parte trasera de la carreta. Lo repugnante era que la carreta era tan grande que cabían todos si se apretujaban. Los hombres hacían correr a los niños de risa. Se reían si alguno tropezaba. Dejaron de reír cuando llegó Philo. Alcanzó a la procesión antes de que los hombres se dieran cuenta y saltó sobre todos los niños y la carreta antes de asestarle una patada devastadora al dinosaurio en el cuello, matándolo al instante y derribándolo al suelo con un crujido muy satisfactorio. ¿Qué demonios?, gritó uno de los esclavistas. Varios de los demás compartieron esa opinión. Con Philo inmóvil, Shirou pudo incorporarse y mirar a los hombres atónitos en la carreta. Lo siento, pero ya saben cuánto odian los filoriales a los lagartos, dijo Shirou con una leve sonrisa. Al decir esto, Philo agachó la cabeza y empezó a desgarrar el cuello del reptil, comiéndoselo. Comieron hace 15 minutos, dijo Shirou con un suspiro antes de volverse hacia los esclavistas, envolviéndose en un aura asesina. Ahora bien, si me dejan a esos niños bajo mi custodia, los dejaré salir de aquí con vida. Entonces, ¿qué harán? ¿Crees que puedes irrumpir aquí, matar a nuestro caballo dragón y luego amenazarnos? ¿Sabes quiénes somos?, gritó uno de los esclavistas, el más grande, y el que tenía cicatrices en la cara. Probablemente su líder. No, y sinceramente me da igual, dijo Shirou, desmontando del lomo de Philo y desenvainando hábilmente sus espadas. Liberen a los niños, ahora. A por él, muchachos, gritó el esclavista, desenvainando su propia espada. Los 7 esclavistas eran más coordinados que los aventureros, y parecían ser un poco más fuertes y hábiles. Pero eso no era la diferencia. Necesitarían 100 años de experiencia en combate antes de estar listos para enfrentarse a alguien como Shirou. Los esclavistas lo rodearon e intentaron obligarlo a darle la espalda a uno de los otros. Era un buen plan, pero Shirou no lo permitió. El ataque es la mejor defensa. Atravesó la formación con facilidad, rompiéndole los dedos a uno de los hombres con un puñetazo en la mano cuando intentó golpearlo y derribando a otro con un golpe plano de la hoja en la cara. Intentaron perseguirlo, pero fue un error, pues ahora venían desde una sola dirección y en fila india, dejando que Shirou los eliminara uno tras otro sin ningún problema. Shirou desarmó a 6 de los 7 esclavistas en 20 segundos, dejándolos heridos, pero aún con vida. El último tuvo la mala suerte de caminar justo detrás de Philo, quien le propinó una patada tan fuerte que lo envió volando 4,5 metros hacia un árbol. Hazlo más llevadero y ríndete, les dijo Shirou mientras pisaba una de las espadas caídas, reforzando su fuerza hasta que tuvo la fuerza suficiente para romper la hoja bajo su talón. Tú, eres un bastardo que ama a los semihumanos. Eres un traidor, eso es lo que eres. Un traidor a todos los humanos. Le gritó el líder esclavista a Shirou mientras se sostenía la nariz rota. Bueno, si tanto amas a los semihumanos, esto te va a encantar. Mocosos. Se le encogió el corazón a Shirou al ver la expresión del hombre. Les ordeno a todos que mueran. No. Gritó Shirou presa del pánico. Los niños gritaron y empezaron a sufrir espasmos mientras la electricidad les recorría el cuerpo. Los sellos esclavos empezaron a castigarlos hasta que sus cuerpos colapsaron. Su mente empezó a considerar qué hacer. No había tiempo suficiente para quitar los sellos esclavos, no de tantos. Solo había una opción. Mientras el esclavista se reía al ver la expresión de horror en el rostro de Shirou, esta desapareció para ser reemplazada por una de determinación. Sin embargo, el hombre ni siquiera tuvo tiempo de registrarla. En un instante, Shirou había salvado la distancia que los separaba, y le había cortado la cabeza. Los gritos de los niños se fueron apagando, reemplazados por débiles sollozos. Aún sufrían un dolor terrible por las secuelas de los sellos mágicos, pero todos respiraban. Lo mataste, dijo un segundo esclavista, conmocionado. No te saldrás con la tuya. Tú y esa aldea pagarán por lo que han hecho. El idiota ni siquiera se dio cuenta de que lo que acababa de decir había sellado su destino. Shirou respiró hondo. ¿Saben? Iba a dejarlos vivir a todos, dijo mientras caminaba hacia los otros esclavistas. Con gente como ustedes es tan difícil ser un héroe de verdad. ¿Va a doler?
Preguntó el niño de 12 años que parecía un topo mientras otros dos niños lo empujaban hacia adelante. Dolerá menos que una astilla, le dijo Shirou, ofreciéndole una sonrisa tranquilizadora mientras le tomaba la mano. Tomando la pata grande y callosa, con sus largos dedos, con su mano izquierda, cogió un punto particularmente grueso y acercándolo suavemente con la derecha. Rulebreaker, susurró Shirou mientras el olor a metal que crecía bajo su propia herida pinchaba ligeramente la mano del chico. El chico topo parpadeó sorprendido al ver que todo había terminado y el sello de esclavo de su pecho comenzó a desaparecer. No me dolió nada, dijo con una sonrisa, dándose una palmadita en el pecho donde solía estar la marca. ¿Ves? Te lo dije. Shirou rió entre dientes mientras observaba al grupo de niños. Los niños lo observaban con asombro, tumbados en el suelo recuperándose de su marcha mortal, o bien estaban reunidos alrededor de Firo, acariciando al pájaro de otro tamaño, que disfrutaba de la atención. Todos, deliberadamente, ignoraban los cuerpos de los hombres que yacían en el suelo a su alrededor. Shirou había probado el método cuerpo de acero para trazar armas y ver cómo reaccionaba Jian a armas que eran parte física, espiritual y conceptual de su ser. Descubrió que, mientras no manifestara completamente el arma fuera de su cuerpo, Jian no lo castigaría. No era útil en combate, ya que usar una espada que crece del brazo causa un daño terrible al cuerpo. Sin embargo, tras usar Rulebreaker y descartarlo, solo quedaba una pequeña herida, que fue curada rápidamente por la capacidad de curación natural que aparentemente tenían los héroes en este mundo. Aún así, aunque Jian no lo castigó por su ingenioso truco, aún percibía su desaprobación. No estaba rompiendo las reglas, pero ella seguía molesta con él por su relación con otras armas. «Nos salvaste», dijo la chica Kitsune de la aldea, inclinándose ante Shirou. La chica temblaba de alivio. Probablemente sabía exactamente qué destino le aguardaba al final de este camino. «Gracias, Shirou-sama». Shirou miró a la chica, y su sonrisa forzada se borró lentamente de su rostro. «No te he salvado». «Todavía no», dijo Shirou, admitiendo lo que ya sabía que era la verdad. Todos los niños lo miraron perplejos. «Te liberé de tus sellos de esclavitud y maté a estos hombres, pero eso no es todo. Mientras permanezcas en estas tierras, más podrían venir a por ti. Es más, no hay forma de que regreses a la aldea. Si te atrapan allí de nuevo, no solo significará tu esclavitud, sino que los demás aldeanos serán castigados por ayudarte». Los niños guardaron silencio tras escuchar lo que dijo Shirou. Su alivio desapareció al saber que sus problemas aún no habían terminado. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Necesitamos encontrar un lugar donde no nos sigan los esclavistas. He oído que el duque que gobernaba esta tierra era justo con los semihumanos. ¿Conocen otros territorios con nobles que puedan ser solidarios?, preguntó Shirou a los niños. Los niños se miraron entre sí. No sabían de otros territorios como ese. Parecían seguros de su existencia, pero no los conocían por su nombre ni sabían dónde encontrarlos. Bueno, buscar simpatizantes en Melromark es peligroso. ¿Y qué hay de otros países? Bueno, mis padres eran de Silvel, dijo un niño con rasgos de ardilla. En Silvel no secuestran a los semihumanos para convertirlos en esclavos, pero no es un lugar muy agradable. Varios niños asintieron, pues habían oído cosas similares de sus padres. Mi madre me dijo lo mismo. Dijo que Silvelt está gobernado por clanes, y que si no formas parte de ninguno, el país es insoportable. Por eso se fue con su abuelo de joven, añadió la chica Kitsune. Shirou asintió, entendiendo. Había visitado lugares así en su propio mundo, donde ciudades enteras pertenecían a unos pocos grupos familiares muy unidos, y todos los demás vivían en la pobreza sin esperanza de escapar. Aún así, la situación debía de ser realmente desoladora si huían a un lugar como Melromark en busca de asilo. Por lo que Shirou dedujo de los cuentos infantiles, la mayoría de las diferentes razas de semihumanos tenían sus propios clanes dentro de Silvel, y para sobrevivir era necesario pertenecer a uno. Entrar en un clan era imposible, no por matrimonio ni adopción. Había que nacer en uno. Un grupo de huérfanos en un lugar así probablemente no encontraría simpatía, y los humanos eran tratados de la misma manera en Silvel que los semihumanos en Melromark, por lo que Shirou no podría escoltarlos libremente sin cambiar su disfraz nuevamente. Zelbull era un lugar despiadado donde la mayoría de los esclavistas tenían su base. Intentar encontrar refugio allí era ridículo. Faubley tenía una política de inmigración muy estricta. Los infractores eran castigados con la muerte, ya que no querían compartir las maravillas dejadas por los héroes del pasado.
Ten era una posibilidad de refugio, pues si bien eran elitistas, no lo eran violentamente, pero el hecho de que les llevara más de un mes, atravesando territorio posiblemente hostil, solo para llegar hasta allí significaba que Shirou no podía escoltarlos. No sin ser teletransportado para lidiar con la ola a mitad de camino. Una a una, las opciones fueron descartadas hasta que solo quedó una. Schildfrieden. Schildfrieden era una nación semihumana, pero no tan radical como Silkwelt en su visión de los humanos, aunque se practicaba la esclavitud tanto de humanos como de semihumanos. Era una república con esa curiosa forma en la que solo los ricos podían votar, pero todos eran contados en la representación. Era una nación ideal para fugitivos, salvo por el alto coste de la vida. Incluso quienes no eran esclavos en el sentido literal solían morir de trabajo para mantenerse a sí mismos y a sus familias. Si Shirou quería encontrar refugio allí para los niños, tendría que comprarlo. Todos los problemas tienen un precio. La única pregunta era si estabas dispuesto a pagarlo o si simplemente estabas dispuesto a sufrir. Rin le había dicho eso una vez. En aquel momento, Shirou pensó que era solo una pequeña peculiaridad suya, pensando que todo se reducía al dinero. Pero al enfrentarse a la realidad de la enfermedad de Ilya, Shirou descubrió que realmente solo había que gastar dinero en algunos problemas para que desaparecieran. Millones de dólares de lo que había ganado trabajando para la torre del reloj se destinaron a financiar materiales e investigación para encontrar una cura, lo que le permitió lograr mucho más de lo que habría podido hacer solo. No cabía duda de que encontrarían ayuda en Schildfrieden por el precio justo. Solo significaba que tendría que vender algunas cosas para conseguir el dinero necesario. Muy bien, entonces tendremos que ir a Schildfrieden, dijo Shirou, girándose para mirar a Philo, quien había dejado de jugar con los niños y parecía estar intentando abrazar la carreta que usaban los esclavistas. Me alegra que te guste tanto esa carreta, porque vas a tirar de ella por nosotros. ¿Qué? Philo soltó un chillido de alegría, ante lo cual Shirou solo pudo reír entre dientes. Le había costado creer que a los filoriales les encantará tirar de carretas cuando leyó sobre ello por primera vez, pero parecía que así era. ¿Alguno de ustedes sabe algo sobre arneses? Preguntó Shirou, a lo que 3 de los niños respondieron levantando la mano. A ver si pueden atar a Philo. Mientras lo hacen, yo esconderé los cuerpos. Sería mejor que nadie que intente encontrarnos los encontrara inmediatamente. ¿Quieres que te ayudemos? La chica Kitsune le preguntó a Shirou. Shirou negó con la cabeza. No, esto no es trabajo para niños. Yo maté a estos hombres, lo arreglaré. Shirou retiró los objetos de valor de cada uno de los cuerpos antes de comenzar a llevarlos al bosque, fuera de la vista de los niños. Algunos objetos pueden ayudar a desbloquear nuevas formas para las armas legendarias. Intenta darle a tu arma una muestra de todo. Tienes que estar bromeando, dijo Shirou al ver aparecer ante él el mensaje familiar. Ya estaba un poco asqueado por el hecho de que matar a esos hombres le había dado exp, y ahora su espada decía que quería devorar los cadáveres. Un héroe tendrá enemigos, tanto humanos como inhumanos. Hay formas de armas que ayudan con ambos tipos. Shirou frunció el ceño, pensando en las propiedades que tendría una espada creada al absorber la esencia de un humano. Había muchos tipos de noble fantasma especializados en atacar a objetivos humanos. Gian tenía razón. No podía asumir que los monstruos fueran el único mal en este mundo, ni siquiera que fueran los más peligrosos. El hecho de que no descartara la idea de inmediato hizo que Shirou se preocupara un poco por sí mismo. Quizás no era un mago tan mediocre como alguna vez soñó. La idea lo deprimió. Ya están muertos de todas formas, y probablemente sea mejor que dejarlos para los monstruos. Murmuró Shirou, como si intentara convencerse de que no importaba. Como si no estuviera dispuesto a cruzar una línea que no debía cruzar. Shirou miró y respiró hondo, antes de extraer una parte de Gian y sostener su cristal junto al cuerpo humano. Solo hazlo rápido. Requisitos cumplidos. Espada mata hombres, 0/20, desbloqueada poder base. 6 bonificación de equipo. Más 8% de daño a lo humano, más 1% de defensa contra lo humano, más 15% de experiencia de lo humano, sin dominar, competencia. 0%. Shirou hizo una mueca al leer las estadísticas de la espada y esperó que no hubiera ninguna razón para usarla pronto. Entonces notó que la carne humana había sido añadida a su inventario. Gian, destruye la carne humana. No me importa lo irreconocible que quede después de procesarla, solo, deshazte de ella. Shirou le susurró a la espada antes de suspirar. Recordó los otros 6 cadáveres en el camino con los niños, así como lo que quedaba del cadáver del caballo dragón.
Si ya estás en el baile, debes bailar. Espada mata hombres segundo, 0:30, desbloqueada. Poder base. 11. Bonificación de equipo. Más 12% de daño a objetos similares a humanos, más 1% de defensa contra objetos similares a humanos, más 20% de experiencia de objetos similares a humanos, sin dominar. Competencia. 0%. Espada de dragón menor, 0:20, desbloqueada. Poder base. 6. Bonificación de equipo. Más 10% de daño a dragones, más 1 de defensa, sin dominar. Competencia. 0%. Espada del jinete, 0:15, desbloqueada. Poder base. 3. Bonificación de equipo. Mejora de habilidad de montar, pequeña sin dominar. Competencia. 0%. Shirou completó su desagradable tarea justo cuando los niños terminaron de enganchar a la emocionada Philo al carro. Los niños se apiñaron en la carreta, apretujándose cómodamente con mucho espacio libre. Shirou apiló las cadenas con las que los habían atado en el centro de la carreta, junto con los objetos útiles que había recogido de los cuerpos de los hombres y los suministros de campamento que llevaban. Las cadenas eran de plomo, las espadas de bronce y llevaban cota de malla de hierro. Eran buenos ingredientes para cualquier mago. A los niños se les ordenó que se pusieran los grilletes si veían a alguien acercarse por el camino, para que pareciera que solo eran esclavos siendo transportados. Incluso con el peso, Philo no tuvo problemas para arrastrar la carreta. De hecho, Shirou tuvo que convencer al pájaro de que fuera más despacio para no hacerles el viaje demasiado desagradable a los niños y evitar que la carreta de madera se desmoronara. Tendría que reforzarla la próxima vez que descansaran. Gracias de nuevo por salvarnos, le dijo la chica Kitsune a Shirou mientras avanzaban por el camino. Había reclamado el lugar junto a Shirou en la carreta. Los otros niños en la parte de atrás observaban a su alrededor y se esforzaban por distraerse de la cruda realidad con cualquier juego que se les ocurriera. No creo haberme presentado antes. Soy Rita Aselia. Es un placer, Aselia-chan. Soy Shirou Emiya, y no tienes que agradecerme. Simplemente hice lo que cualquiera haría en mi situación, dijo Shirou simplemente. Si es así, ¿por qué tuviste que hacerlo solo? Preguntó Rita en voz baja, con la mirada baja y jugueteando con las uñas. ¿Dónde estaban los demás del pueblo? Mi situación es diferente a la de ellos. Tengo fuerza y no tengo nada que perder, explicó Shirou. Es increíblemente fácil hacerse el héroe cuando no tienes nada que perder. ¿De verdad? Dijo Rita, aunque no parecía estar asimilando la idea. La noche anterior, la chica se había mostrado forzadamente optimista, y ahora estaba en shock. Te preguntas por qué ese hombre les dijo a los esclavistas que estabas allí, ¿verdad? Adivinó Shirou. Rita se tensó un poco antes de asentir. No pienses tan mal de él. Parecía un buen hombre. Si era tan buen hombre, ¿por qué nos hizo esto? Preguntó Rita. ¿Por qué nos trató como ganado que se puede comprar y vender? Se puede obligar a hombres buenos a hacer cosas horribles si creen que es por una buena causa. Naciones enteras, llenas de gente perfectamente normal, pueden ser coaccionadas a asesinar a inocentes si se les hace creer que eso conducirá a un futuro mejor, dijo Shirou con voz llena de compasión. No todos los nazis habían sido psicópatas. Eran personas normales a las que se les había hecho creer que podían mejorar el mundo cometiendo atrocidades horribles. Puede que no te hayas dado cuenta, pero la aldea en la que estabas estaba al borde de la ruina. Simplemente no tenía los recursos necesarios para alimentar a todos. Ese hombre se obligó a creer que si te entregaba a los esclavistas, el dinero podría usarse para salvar al resto de la aldea y que todos tendrían más posibilidades de sobrevivir como esclavos. Se convenció de que era por una buena razón, y que por eso, un buen hombre era capaz de hacer algo terriblemente malvado. No te odiaba, ni creía que lo que hacía fuera bueno, simplemente estaba convencido de que no tenía otra opción. Shirou no podía juzgar a ese hombre. Él mismo no era la excepción. Ante la muerte de esos niños, había decidido mancharse las manos de sangre. Aunque algunos dirían que las acciones de Shirou estaban justificadas, las familias de quienes mató probablemente discreparían. Matar y hacer justicia no eran compatibles. ¿No nos odiaban? Dijo Rita con esperanza. Debió pensar que nadie en la aldea quería salvarlos, en lugar de que no tuvieran el poder para hacerlo. No, no lo hicieron. Estaban muy destrozados porque te hubieran llevado. Tenían demasiado miedo de hacer algo porque no querían que la venganza del señor recayera sobre sus propias familias, respondió Shirou con una sonrisa triste.
Como dije, es más fácil ser un héroe cuando no tienes nada que perder. Lo dices como si ser un héroe fuera muy triste, dijo Rita, mirando a Shirou con curiosidad. Algunos de los héroes más grandes de la historia murieron deseando no haber nacido, admitió Shirou, pensando en Saber y Archer. Habían sido héroes innegablemente, pero se habían arrepentido tanto que cada uno de ellos deseaba borrar su propia existencia. ¿Estás descontento con tu vida? Rita le preguntó a Shirou. No. No lo estoy, dijo Shirou, pensando en las personas que le habían dado sentido a su vida, más allá de una simple retahíla de actos desinteresados. Rita se inclinó hacia Shirou y apoyó la cabeza en su brazo, sobresaltándolo. Entonces ser un héroe no puede ser tan malo. El monstruoso oso fue derribado al suelo con una cuchilla clavada en la nuca. Shirou respiró hondo antes de mirar la carreta llena de niños, que aplaudían ante su pequeña exhibición. Muy bien, niños, es hora de acampar, les dijo Shirou. Está bien. Gritaron los niños mientras empezaban a bajar del carro. Algunos tendrán que ayudar a montar la tienda, los demás recojan leña de los alrededores, yo voy a buscar agua. Philo, tú mantente alerta hasta que regrese, dijo Shirou. «¿Qué?», dijo Philo, para demostrar que entendía, antes de volver a comerse al oso gigante. Shirou tomó los 7 odres de agua que les había quitado a los esclavistas y se adentró en el bosque en busca de algún arroyo. No tardó mucho en encontrar agua y, tras llenar los odres, regresó con los niños y descubrió que habían montado la tienda de los esclavistas y recogido leña, pero había un problema. Shirou-sama, los esclavistas no tenían muchas mantas, y ya nos hemos gastado casi toda la comida que tenían, informó Rita cuando Shirou regresó al campamento. Les entregó los odres a algunos niños y todos se reunieron ansiosos por beber. Necesitaba hacer un viaje largo en poco tiempo. Los esclavistas no habían traído suficientes provisiones para todos. Probablemente solo planeaban dejar a los esclavos en algún pueblo cercano en lugar de dirigirse a la frontera y evitar los asentamientos como Shirou había estado haciendo. Parecía que ocultar sus habilidades no sería una opción. No te preocupes. ¿Puedo ayudarte con eso?, dijo con una sonrisa mientras extendía la mano y agarraba una de las mantas. Traceon. Analizó la manta y sacó 10 copias exactas. Los niños quedaron boquiabiertos ante la pequeña demostración de Shirou. ¿Sabes usar magia?, preguntó Rita con los ojos muy abiertos. Algo así, aunque no se me da muy bien, admitió Shirou. Shirou proyectó una sartén antes de alcanzar el cristal de Gian y sacar un gran trozo de carne de su bodega. Ahora veamos si puedo encargarme también de la comida. Hicieron 6 fogatas separadas, lo suficientemente grandes como para cocinar, y Shirou pasó un buen rato preparando comida para los niños y Philo, sobre todo para Philo. Cada niño comió hasta saciarse y pronto se durmieron con caras felices. Shirou rió entre dientes al ver a casi la mitad de los niños acurrucados alrededor de Philo, usando su cuerpo como almohada. La Filorial parecía feliz de tener a tanta gente acurrucada a su lado. Al fin y al cabo, era un animal de manada. ¿No te vas a dormir?, le preguntó Rita mientras se sentaba a su lado frente a una de las fogatas moribundas. No. Después de todo lo que cocinamos, no sería de extrañar que nos visitaran monstruos. Tendré que vigilar esta noche. Mañana tendré un medio de protección listo para que podamos dormir mejor, dijo Shirou mientras señalaba los diversos objetos de metal con los que trabajaba. ¿Más magia?, le preguntó Rita. Sí. Estoy preparando materiales que podré usar para crear campos delimitados. Son como hechizos que se adhieren a un área y que pueden usarse para imponer reglas en ella. Son extremadamente versátiles si se saben usar correctamente, aunque solo sé cómo crear un campo delimitado para mantener alejados a los agresores y el maná aleatorio, explicó Shirou. Aún me parece increíble, dijo Rita, apoyando la cabeza en las rodillas. Shirou-sama, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. Dijo Shirou simplemente. ¿Puedes enseñarme a pelear? Shirou dejó de hacer lo que estaba haciendo, pero no levantó la vista. Explícate, dijo Shirou, esperando no oír lo que creía oír. Cuando mi aldea fue destruida por la ola, me escondí en un pequeño agujero cerca de mi casa. Estuve allí durante horas, pero me pareció una eternidad, escuchando los sonidos de los monstruos que atacaban nuestra aldea. Podía oír a la gente gritar. Tenía tanto miedo que no podía moverme. Los escuché morir a mi alrededor. Mis padres. Mi hermano. Mis vecinos. Todos los que conocía murieron. Las lágrimas le asaltaban los ojos mientras describía el infierno, un infierno con el que Shirou estaba demasiado familiarizado.
Temblaba desconsoladamente. Cuando terminó, los que quedamos huérfanos por la ola fuimos recogidos por el líder de una aldea vecina. Intenté olvidar lo sucedido, pero no pude. Todavía puedo oír sus gritos por la noche. Luego llegaron los esclavistas, Y. No pude volver a hacer nada. No quiero estar así. No quiero quedarme atrapada, impotente y asustada. No quiero tener que quedarme de brazos cruzados viendo sufrir a otros. Shirou suspiró antes de extender la mano y acariciar a la niña en la cabeza. Entiendo, dijo antes de comenzar su propia historia. Cuando tenía unos 8 años, hubo un terrible incendio en la ciudad donde estaba. 500 vidas se perdieron en un abrir y cerrar de ojos, y aún más vidas se perdieron en las llamas. No recuerdo nada anterior, pero lo que sí recuerdo fue intentar escapar de ese incendio, escuchar a toda la gente pedir ayuda e ignorarlos mientras me esforzaba al máximo, simplemente para sobrevivir un momento más. Rita dejó de llorar y miró a Shirou con los ojos muy abiertos. Entiendo cómo te sientes. ¿Quieres justificar por qué te permitieron vivir cuando otros murieron, verdad? La niña asintió. Shirou quería decirle que el mundo no funcionaba así y que debía seguir viviendo y olvidar a los que morían, pero sabía perfectamente que eso no funcionaría. Por el bien de su psique, la chica necesitaba el poder necesario para no volver a vivir algo así. Bien, ¿qué arma te gustaría aprender? Preguntó Shirou a la chica. Su rostro se iluminó. ¿Me enseñarás? Le preguntó Rita, moviendo su cola de zorro como la de un perro. Sí, lo haré, con una condición, dijo Shirou, levantando un dedo. Tienes que prometerme que no vivirás sola. Encuentra a alguien a quien puedas querer y dedica tu vida a estar ahí para esa persona. Permítete ser feliz por su bien, si no por el tuyo propio. Sí, lo prometo, asintió Rita sin pensarlo 2 veces. Muy bien, supongo que ahora es un buen momento para empezar. Aunque estés agotado para mañana, puedes dormir en la carreta, dijo Shirou mientras trazaba varias armas de madera. Elige la que quieras y nos pondremos a trabajar. Rita Aselia. Nivel 1. Requisitos cumplidos. Espada del compañero, 0/20, desbloqueada poder base. 5 bonificación de equipo. Compañero crecimiento, pequeño sin dominar, competencia. 0%. Shirou retrocedió, arrastrando las palabras para el ataque del conejo monstruo antes de asestarle un tajo en el hombro izquierdo, dejándolo cojo. Rita. Shirou le indicó a la chica que hiciera su movimiento. La chica Kitsune avanzó, clavando la lanza corta encantada que Shirou le había hecho en el pecho del monstruo desde un costado. La hoja se hundió fácilmente en el costado del monstruo, a pesar de sus defensas. La criatura continuó forcejeando unos instantes más, negándose a rendirse en silencio, pero pronto perdió la sangre y cayó al suelo muerta. Rita extrajo la punta de la lanza, tambaleándose hacia atrás al hacerlo, con la mirada fija en el conejo del tamaño de un perro. Bien, esta vez lo pensaste menos, dijo Shirou, elogiándola un poco. Todavía no soy yo quien lucha contra ellos, dijo Rita en respuesta a su elogio, aparentemente sin creer que fuera sincero. Apenas empezaste a practicar ayer, esperar que ya estés luchando contra monstruos es irrazonable. Además, lo más difícil para un luchador es superar ese momento de vacilación. Lo estás haciendo genial. Solo necesitas más entrenamiento y subir algunos niveles para fortalecerte. Ya has ganado algunos. Quizás ya puedas tensar la cuerda del arco, dijo Shirou, dándole una palmadita en la cabeza. La chica semihumana se sonrojó intensamente. Quizás recordaba sus casi desastrosas pruebas con las diversas armas que Shirou le había ofrecido. Si esas hubieran sido espadas de verdad, se habría cortado los pies. No tenía la fuerza física para usar un arco, y sus intentos de lanzar cuchillos hacían que Shirou se estremeciera solo de recordarlos. No tenía un sentido fuerte de su propio cuerpo, lo que le dificultaba empuñar cualquier arma. Al final, le dio una lanza, simplemente porque era el arma con la que tenía menos probabilidades de hacerse daño, a la vez que podía asestar un golpe mortal. El problema era que la lanza, aunque fácil de agarrar y usar, era quizás la más difícil de dominar, y un lancero sin dominar deja varias lagunas que pueden aprovecharse fácilmente. Por eso, a veces tenía fama de ser un arma ruda, usada por quienes simplemente no tenían tiempo para dominar ningún estilo. Le llevaría tiempo, pero a medida que luchase más y comprendiera su propio impulso, estaría lista para estilos de armas más complejos que una simple estocada con lanza. Continuaremos con tu entrenamiento cuerpo a cuerpo y con cuchillo esta noche, a ver si podemos iniciarte con un arco. De acuerdo, dijo Rita asintiendo. Los demás niños la felicitaron al volver a subir a la carreta.
Mientras avanzaban, Shirou notó que la niña tenía la vista borrosa y se preguntó si la lucha la estaba agotando. Si estás cansada, puedes dormir, le dijo Shirou. Rita se levantó de golpe y lo miró, sorprendida por su sugerencia. El agotamiento es el enemigo. Hay que lidiar con él cuando se tiene la oportunidad si se quiere luchar al máximo. No, no estoy cansada. Solo estaba mirando mi estado, dijo Rita negando con la cabeza. Es muy extraño. Oí que se suponía que se necesitaban días enteros de farmeo de monstruos para subir un solo nivel, pero en tan solo unas horas ya he subido 5. Bueno, nos hemos topado con algunos monstruos por este camino, admitió Shirou, mirando su propio menú de estado. No había notado nada extraño en su ritmo de crecimiento. Emilia Shirou. Nivel 26. Filo. Nivel 22. Rita Aselia. Nivel 6. Tal vez, y supongo que son más fuertes de lo que se supone que deba luchar una persona de bajo nivel como yo, pero aún así siento que subo de nivel rapidísimo, dijo Rita mientras volvía a mirar su estado. Los portadores de las armas legendarias y sus aliados reciben las bendiciones de la tierra, lo que aumenta su tasa de crecimiento. Este beneficio se debilita cuando 2 o más héroes están cerca, ya que el suelo sobre el que se apoyan debe proporcionar ambos. Es mejor mantener la distancia. ¿De verdad?, preguntó Shirou al leer el mensaje de Jian. Explicaba por qué los héroes debían actuar de forma independiente, ya que no recibirían su expa adicional si no lo hacían. Se preguntó cuánta expa adicional habría, y Jian le dio la respuesta. Experiencia adicional H más 900%. Shirou arqueó una ceja. Crecimiento 10 veces superior al normal. Hizo un pequeño cálculo basándose en la cantidad de monstruos con los que había luchado y descubrió que, si no hubiera tenido esas bonificaciones, solo sería de nivel 8 en lugar de 26. Obtener 10 días de beneficio por un solo día de trabajo, unirse a la compañía de un héroe, era la vía rápida al éxito. Quizás esos aventureros del castillo no fueran espías después de todo. Quizás solo eran unos vagos que querían un lugar en la mochila de Shirou. Me sorprende que pueda hacerles daño a estos monstruos. Deberían ser demasiado fuertes para mí, dijo mientras miraba su lanza. Debe ser un arma increíble. Esa es una copia de una lanza maestra que lleva las bendiciones de un dios del agua, lo que le permite cortar monstruos y demonios que de otro modo serían invulnerables al acero normal, le dijo Shirou a la chica. Era una buena lanza, una que habría dejado a más de un exorcista pálido de envidia. A diferencia de la mayoría de los nobles fantasma, que solo permitían a sus portadores usar su verdadero poder, la lanza mágica era simplemente un objeto bendecido y cualquiera podía usarla, en parte porque su verdadero portador había sido un guerrero anónimo sin una sola gota de habilidades mágicas. Incluso el dios del agua la había elegido solo porque era la única persona cercana cuando su enemigo se abalanzaba sobre ella en su momento de debilidad. Si hubiera sido una espada y Shirou la hubiera copiado con Jian en todo su poder, el requisito de nivel habría sido alrededor del nivel 70. Shirou tenía armas mucho mejores, ya que sus atributos penetrantes y anti-inmortales eran demasiado débiles para lidiar con inmortales reales o objetivos bien blindados y era más adecuada para lidiar con demonios que con monstruos, pero la lanza corta era una buena combinación para la joven que necesitaba algo extra para lidiar con las defensas injustas de sus enemigos. No hacía falta decirle a Rita que la espada controlaría el agua en el aire cuando lloviera y le permitiría respirar bajo el agua. Aunque las sorpresas podrían dejarse para después. ¿De verdad es algo tan asombroso?, preguntó Rita, con los ojos abiertos como platos al contemplar la sencilla lanza. Al fin y al cabo, su portador original había sido un mercenario. Un arma llamativa solo le habría metido en problemas. Rita frunció el ceño. Pero si tienes un arma tan asombrosa, ¿por qué usas esas espadas tan sencillas? Plain. Jian se indignó ante la acusación de que era solo un arma común y corriente. Shirou no pudo evitar reírse entre dientes ante su reacción. En realidad, estas espadas son todo menos comunes, dijo Shirou, palmeando la empuñadura de la espada para calmarla, antes de clavar el cuchillo. De hecho, están malditas. Zap, la electricidad saltó de la empuñadura a la mano de Shirou, haciéndole retroceder y sisear. Rita parpadeó ante la brillante luz azul, con la mandíbula abierta. No puedo usar ninguna otra arma, ni puedo deshacerme de estas. Es una maldición bastante irónica para un coleccionista de armas como yo, dijo Shirou, sonriendo al furioso furor de Jian. Quizás deberías ir a la iglesia a ver si pueden quitar la maldición. Parece peligrosa, sugirió Rita, provocando una carcajada de Shirou y más rabia de Jian. Algo me hace dudar de que la iglesia me ayude a escapar de esta. Pero no te preocupes.
No quiere que muera, solo se pone celosa cuando me ve con otras armas, dijo Shirou después de terminar de reír. Un arma legendaria no tiene envidia. Un héroe no necesita otra arma. Si tú lo dices, sigo pensando que deberías que te las revisen, dijo Rita, mirando fijamente las espadas gemelas en el cinturón de Shirou. Si Gian hubiera tenido ojos, le habría devuelto la mirada. Shirou solo rió entre dientes y mantuvo la vista fija en el camino. Aún así, no pudo evitar pensar que tener que ocultarles a los niños la verdadera naturaleza de su arma era un inconveniente, ya que le impedía dominar más las formas de Gian y pasar cada noche copiando diferentes armas para su propio arsenal. Era algo que, con el paso del tiempo, irritaba cada vez más a Gian con Shirou. Aún así, una espada transformable era lo que más asociaban con el héroe de la espada, y que éste ayudara a los indeseables a huir del país probablemente pondría a la aristocracia de Melromarque en su contra. Aunque siempre podía cambiar de apariencia mientras corría, eso podría llevar a que intentaran arrestarlo en medio de una ola. Sería un desastre, sobre todo si los demás héroes se involucraban. Motoyasu e Itsuki parecían dispuestos a aguantar a cambio de más ventajas, y Shirou no podía afirmar nada con certeza sobre Naofumi. No sabía nada de ellos tres, y sin acceso a su armamento más poderoso, Shirou no creía poder enfrentarse a ninguno de ellos, y mucho menos a todos. Y mientras los tres cazaran a Shirou, la ola volvería a descontrolarse. Deseaba salvar a estos niños, llevarlos a un lugar donde estuvieran seguros y felices, pero para poder luchar contra las olas sin obstáculos, no podía permitir que su identidad se filtrara mientras lo hacía. Después de dejarlos en manos de quien pudiera convencer para que los cuidara, ¿se quedarían callados si supieran quién era? Por sus recuerdos de la vida de Archer, Shirou sabía muy bien lo rápido que la gente olvida a quien los ayudó después de seguir adelante. ¿Por qué se molestaba siquiera? Incluso si lograba que estos niños cruzaran la frontera, ¿de verdad creía que sus vidas cambiarían? En cuanto se fuera, quienquiera que los pusiera a cargo probablemente los dejaría de lado, quedándose con el dinero destinado a ayudarlos. El mundo seguiría siendo un lugar miserable. Shirou tenía mejores cosas que hacer que intentar salvar a unos cuantos niños huérfanos. No. No está mal querer ayudar a la gente. Gritó Shirou para sí mismo, apretando las riendas con fuerza. No les daré la espalda a quienes sufren frente a mí. Esta vez, la espada de la pereza habló en la mente de Shirou, usando la voz de Archer. Te estás metiendo en el infierno. No. Me importa. Listo. Eso debería bastar. Dijo Shirou mientras terminaba de incrustar en el suelo las runas de metal que había creado para formar un cuadrado mágico. Proyectó 6 copias de la espada Azog que Rin le había dado. Las hojas de cristal zumbaban con una energía mágica muy similar a la de Rin, lo que las hacía mucho más útiles para Shirou al activar una fórmula de creación de runas que su propio Ob. Tras incrustarlas en los puntos de fortaleza del cuadrado mágico antes de pronunciar la palabra clave para activarlas, dijo: Lt. Los grandes rubíes en los mangos de las espadas brillaron y su energía se trasladó a la fórmula, impulsándola. Shirou sintió de inmediato el cambio en el aire a su alrededor cuando el campo delimitado se ajustó. Bien, funciona, dijo Shirou mientras se levantaba y se sacudía el polvo. Hasta que se agote el poder de esas espadas, deberíamos estar a salvo de cualquier criatura con intenciones hostiles, dentro de lo razonable. ¿Dentro de lo razonable? Preguntó Rita inclinando ligeramente la cabeza. No creo que sea más que suficiente para frenar a un dragón o algo similar, pero todos los monstruos que tenemos en el camino no podrían penetrarlo, explicó Shirou. También me avisará si algo lo intenta, previniendo una emboscada. Si es tan poderoso, ¿por qué no lo dejamos en el carro? Preguntó Rita mientras observaba la colección de símbolos complejos. No funciona así. Los campos delimitados, por naturaleza, no pueden unirse a objetos móviles. La única excepción son los objetos que contienen sus propias realidades, dijo Shirou. ¿Existen tales cosas? Rita parecía escéptica ante las palabras de Shirou. Solo he visto 2, pero no son de esas cosas que uno olvida fácilmente, dijo Shirou, sin poder evitar una sonrisa cómplice. Él mismo era uno de esos objetos. El Reality Marble que contenía su alma era, en esencia, un campo delimitado portátil. Las posibilidades que ofrecía un campo delimitado portátil eran una de las principales razones por las que los magos se ponían furiosos cada vez que sospechaban que Shirou tenía un Reality Marble. A Shirou le extrañó que apenas pudieran mirar mientras Medusa, un espíritu heroico, caminaba frente a ellos, pero su rareza los enfureció. Sensei seguro que ha visto muchas cosas raras, dijo Rita con cara seria.
No te imaginas ni la mitad, asintió Shirou antes de arquear una ceja. Hablando de eso, es hora de retomar tu entrenamiento. Shirou trazó un cuchillo de madera y se lo entregó. Bien, dijo Rita, tomando el arma y adoptando la postura de luchador con cuchillo que le había enseñado la noche anterior. Mantén tu mano libre fuera del camino, no querrás cortarte. Y tus piernas deben estar separadas a la altura de los hombros, de lo contrario es muy fácil derribarte. Shirou la empujó por el hombro y la chica se tambaleó levemente antes de recuperar el equilibrio. Tras corregir sus problemas de equilibrio, Shirou le explicó algunos pasos para maniobrar sin perder la estabilidad. Luego, cambiaron de arma y practicaron con una espada larga, luego con una lanza y finalmente con un hacha. Shirou intentaba que se acostumbrara a moverse lo máximo posible, mientras le explicaba las fortalezas y debilidades de cada arma y postura. Estar familiarizada con todo tipo de armas y estilos de lucha le sería útil, incluso si no las hubiera elegido. Después de 2 horas, Rita se desplomó en el suelo con las piernas doloridas. Sensei, ya no sé si puedo con esto, gimió Rita mientras se frotaba las piernas cansadas. Está bien, podemos dejar ese tipo de trabajo por esta noche. Pero recuerda, la movilidad es uno de los aspectos más importantes del combate. Si no puedes mantener el equilibrio mientras te mueves, te derribarán. Lo sé, dijo Rita con amargura. Lo estás haciendo mejor de lo que crees, le dijo Shirou, sonriendo al ver su expresión de puchero. Ahora, si estás demasiado cansada para seguir bailando, quizás quieras probar otra vez con el arco. Antes no tenía la fuerza física necesaria para usar un arco correctamente, pero en el transcurso de ese día había subido 8 niveles, y su fuerza había aumentado considerablemente gracias a ello. Una brecha de fuerza que habría tardado meses en cerrarse en su antiguo mundo se había solucionado en un solo día de subida de nivel. De acuerdo, murmuró Rita, incorporándose con pies temblorosos antes de recuperar el equilibrio y seguir a Shirou. Shirou sacó un arco y unas flechas, entregándoselas a la chica. Sensei, esto no parece un equipo de práctica normal, comentó Rita mientras tomaba el arco y el carcaj. El arco curvado estaba hecho de tejo, pero la madera se había vuelto verde brillante mediante procesos alquímicos y se habían grabado runas celtas en su superficie. Las flechas también eran extrañas. Las puntas de metal tenían una decoloración peculiar, una mezcla de naranja y hoja, con astiles blancos como el almidón. Son solo unos cuantos objetos encantados. Un pequeño detalle para facilitar el tiro con arco y evitar que se debilite si se deja tensado. Ahora, pongámonos en posición, dijo Shirou, ignorando por ahora sus preguntas sobre el arma. No hacía falta hablarle del arco de tejo de Robin Hood, ni de las flechas que provenían de un héroe indio sospechoso de ser un avatar de Durga, cuyas flechas volaban certeras sin importar el viento y podían atravesar cualquier mal. A Rita le faltaría la habilidad de activar sus funciones más exóticas como noble fantasmas, pero los efectos pasivos le serían útiles para comenzar, y eran armas de la más alta calidad. Una vez que Shirou corrigió la forma de la chica y le dio el visto bueno, preparó una flecha, apuntó a un tronco y la dejó volar. Falló, por supuesto. No importaba lo recta que volara la flecha si la puntería era errónea desde el principio, pero era de esperar. La flecha cayó en un árbol detrás del objetivo y se clavó en él. Aún así, la chica estaba decidida y persistió hasta que le dolieron los brazos y las piernas. Shirou decidió irse a dormir. Aún distaba mucho de ser perfecta, pero hacia el final acertaba constantemente en algún punto de su objetivo a 12 metros. Era mejor de lo que Shirou esperaba. En realidad, estaba mejorando en todos los aspectos de lucha más rápido de lo que Shirou esperaba. Se suponía que este tipo de cosas tomarían semanas, no horas. Estás mejorando rápido, la felicitó Shirou. Solo estás siendo amable, respondió Rita con un suspiro. No, no lo estoy. No esperaba que fueras tan buena hasta dentro de al menos una semana, le aseguró Shirou con una sonrisa. ¿Eso significa que ahora me dejarás tener mi propio cuchillo?, preguntó Rita esperanzada. No. Pero puedes quedarte con el arco, dijo Shirou con frialdad. Aún no confiaba lo suficiente en el equilibrio y la técnica de la chica como para darle un arma que pudiera causarle daño grave si se equivocaba. Cualquier cuchillo que le permitiera cortar la defensa de sus enemigos sería un peligro extremo para ella si tropezaba en cualquier momento. ¿No temes que te dispare sin querer?, comentó Rita, haciendo pucheros porque aún no la dejaba usar un cuchillo o una espada de verdad. Estoy más que acostumbrado a esquivar proyectiles. No creo que pudieras asestarme un tiro mortal ni aunque lo intentaras, admitió Shirou. Gracias por su voto de confianza, dijo Rita con un suspiro.
Entonces, su estómago rugió. Cerró la boca con fuerza y empezó a sonrojarse. Shirou sonrió levemente al oír eso. No hay de qué avergonzarse. El hambre es el enemigo. Un luchador debe comer siempre que pueda si quiere mantener toda su fuerza. Shirou rió entre dientes ante la vergüenza de la joven. No te preocupes. Te prepararé algo de comer. ¿Qué? Firo se animó al oír hablar de comida, mirando a Shirou con sus grandes ojos redondos. El pájaro no podía moverse, ya que la mitad de los niños de su pequeña compañía la usaban de almohada, pero hizo todo lo posible por transmitir que también le gustaría un refrigerio nocturno. Te traeré algo también, le aseguró Shirou antes de ir a prepararles algo de comer. La cantidad de comida que comían estos niños. Bueno, fue bueno que Jian dejara que Shirou llevara tanta comida consigo. Requisitos cumplidos. Espada del compañero I, 0-30, desbloqueada poder base. 7 bonificación de equipo. Estado del compañero aumentado, pequeño sin dominar, competencia. 0%. ¿Acabas de tomar un cabello de la chica? Murmuró Shirou, esforzándose por hablar en japonés para que nadie lo entendiera, mientras Jian desbloqueaba una nueva forma al absorber un cabello de Rita que se había quedado pegado a la mano de Shirou después de que éste le diera una palmadita en la cabeza. Bueno, no importaba. Mientras Rita no se diera cuenta. Todos los niños del campamento finalmente se durmieron y Shirou fue el último en despertar, contemplando las estrellas y pensando en el mundo. Tras conseguir la espada de la tienda de acampar, no necesitaba dormir tanto como los demás, aunque con la gente tan cerca, no podía empezar a copiar espadas en Jian de nuevo. No es que Jian estuviera de acuerdo con ese sentimiento. Copia de arma. Las armas legendarias pueden copiar armas de la misma categoría para uso del héroe, siempre que cumplan con los requisitos de nivel. No puedo hacer eso. No quiero que los niños se den cuenta de lo que eres, le dijo Shirou a la espada. Se dio cuenta de que Jian no estaba nada contenta. Pero en lugar de discutir con Shirou, le ofreció una alternativa. Energía de armas. Las armas legendarias pueden convertir la expo obtenida, competencia con armas, en energía. Esta energía puede usarse para despertar y mejorar armas. Planeaba guardar esa energía para cuando usara una forma de arma que pienso conservar. No tiene sentido usarla para mejorar una forma que, de todas formas, voy a tirar a la basura, señaló Shirou encogiéndose de hombros. Despertar de armas. Las armas legendarias pueden usar energía para despertar formas individuales. Las armas despertadas obtienen grandes mejoras en sus bonificaciones de equipo. Se puede gastar más energía en ellas para mejorar su calidad hasta 5 veces. Cada éxito resulta en un aumento de poder del 20%. ¿En serio? ¿Incluso los noble phantasms que he copiado? Preguntó Shirou, con los ojos abiertos de sorpresa. Si se mejoraba al máximo, las estadísticas base del arma se duplicarían. Kansou y Bakuya serían equivalentes a un noble phantasm de rango A si mejoraba un arma como Caliburn, santo cielo. Caro, pero posible. Cuanto mayor sea la calidad del arma, mayor será la probabilidad de fracaso. Como era de esperar, pero el hecho de que fuera posible hacerlo seguía siendo aterrador. Pero eso lo dejaremos para más adelante. Ahora mismo, lo más útil serían las mejoras en las bonificaciones de equipamiento del arma que genera el despertar. Ya había estado convirtiendo sus habilidades con las armas en energía, así que tenía suficiente para experimentar un poco. Eligió sus espadas gemelas de hierro como prueba para ver qué pasaba. Espadas gemelas de hierro, 0-15, desbloqueadas rareza. Muy común poder base. 6 bonificación de equipo. Más 1 velocidad, doble portador dominado. ¿Deseas despertar esta forma? Sí. Espadas gemelas de hierro, 0-15, despertadas rareza. Muy común poder base. 6 bonificación de equipo. Más 2 velocidad, doble portador dominado. Doble portador. El portador puede manifestar hasta 4 espadas a la vez. Se ha ampliado la distancia máxima entre el portador y la espada. 1 metro 15 metros. Se ha aumentado la rentabilidad de doble portador. Funcionó. Tanto las estadísticas básicas como la habilidad del arma mejoraron con el despertar. Esto podría aumentar aún más la ventaja que Shirou recibía de sus bonificaciones de equipo. Shirou decidió experimentar más con esto. Despertó sus espadas medicinales, aumentó la efectividad de sus medicinas y les dio un área de efecto mayor, como fuera que funcionara. Mejoró las resistencias pasivas al veneno que obtuvo para sus espadas basadas en insectos y redujo el costo de corte de ataque aéreo. Pero no fue hasta que llegó a la serie Maestro de Bestias que se alegró verdaderamente de haber encontrado esta función temprano.
Espada del maestro de bestias, 0,20, despertada poder base. 5 bonificación de equipo. Crecimiento de monstruo aumentado, medio dominada. Espada del maestro de bestias segundo, 0,30, despertada poder base. 7 bonificación de equipo. Estado de monstruo aumentado, medio dominada. Espada del maestro de bestias tercero, 0,40, despertada poder base. 8 bonificación de equipo. Crecimiento de monstruo, grande dominada. Mejoras aún mayores para la tasa de crecimiento y las estadísticas base de filo. La tasa de crecimiento del ave ya era lo suficientemente alta como para seguirle el ritmo a Shirou, a pesar de que éste recibía bonificaciones de equipo. Ahora se volvería aún más fuerte. Rápidamente hizo lo mismo con la espada de compañero, aunque necesitaría dominar la espada de compañero y antes de poder hacer lo mismo. Lo haría esa noche, mientras los niños dormían. Shirou se levantó y abandonó el campamento, encaminándose hacia los aullidos de perros monstruosos en la noche. Al irse, sintió una satisfacción que emanaba de Jian. Tenía que admitir que, si bien lo estaba agobiando en ese momento, al no poder usar ningún noble fantasma, prometía ser una potencia abrumadora a largo plazo. Soy la única arma que necesitarás.